Hola hackers, hoy voy a compartir con ustedes Web Cache Deception. Vamos a comenzar con un Web Cache 101 para comprender de qué se trata el Web Cache y cómo funciona. Y luego vamos a revisar algunos ataques prácticos de Web Cache Deception en los laboratorios de Port-Swigger. Antes de comenzar, agradecemos a Backroute que patrocina este video, con un plus en este caso para quienes somos de habla hispana, ya que se trata de contenido en español, pero no se preocupen quienes hablan en inglés, porque este video también cuenta con subtítulos en inglés. Backroute es la plataforma donde más he invertido mi tiempo con excelentes resultados. Hace poco conseguí los 100 reportes, de los cuales 46 han sido aceptados, el resto duplicados o no aplica. Backroute cuenta con excelentes programas en los que puedes hacer bug bounty para ganar dinero o también poner en práctica tus habilidades. ¿Por qué no ambas? Además, cuenta con una sección en la que puedes aprender técnicas de otros hackers y subir de nivel. Para unirse a esta hermosa comunidad pueden ingresar a backroute.com y registrarse. Muchas gracias Background por patrocinar este video. Esto ha cambiado un poco. Generalmente pensamos que todavía funciona de esta manera. Cada petición que enviamos a un servidor es respondida por ese mismo servidor. Es lo que creemos o tenemos en nuestro imaginario sobre el protocolo HTTP y no está mal porque esa es la manera sencilla, la manera simple en cómo funciona un protocolo de cliente-servidor. Nosotros hacemos una request, la enviamos y el servidor nos responde. Sin embargo, hoy en día eso ha cambiado, ya que existen Content Delivery Networks o CDNs, los cuales se encargan de administrar el contenido de una forma más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en general los sitios web que visitamos, cualquier plataforma, cualquier aplicación web, incluso algunas aplicaciones mobile que hacen llamadas web también, utilizan un cache proxy. Es decir, un proxy de caché. A veces el server, o mejor dicho, el backend se encuentra también almacenado en alguno de estos servicios y adicionalmente cuentan con ese cache proxy o proxy de caché. Por ejemplo, muchos sitios web se almacenan en algún servicio particular y luego se contrata el servicio de Cloudflare para que funcione como intermediario, como proxy cache o proxy de cacheo, tanto para la seguridad como para la optimización. En los ejemplos que vamos a observar hoy, vamos a ver algunos laboratorios. Sin embargo, cualquier servicio o mecanismo de caché puede ser vulnerable a los ataques que vamos a ver. No necesariamente tienen que ser los proveedores que ustedes ven en pantalla. Estos son ejemplos y los ataques pueden ser agnósticos. Hay que hacer prueba y error hasta lograr concretarlos. Hoy funciona de esta manera. Cuando hacemos una request va a alcanzar al proxy cache, en este caso. El proxy cache va a hacer la consulta al server y el server va a devolver la respuesta. El proxy cache nos va a responder a nosotros esa respuesta. Y en ese momento el proxy cache va a considerar si debe almacenar o no dicha respuesta según su configuración. Si se trata de un archivo estático, como vamos a explicar más adelante, este cache proxy va a almacenar esa response y la segunda vez que nosotros consultemos esa misma request nos va a devolver la response directamente desde el caché y no va a realizar la consulta nuevamente al servidor, lo que realiza una gran optimización y esfuerzo del servidor. Un ejemplo que hace poco leí en un blog que me parece sumamente ilustrativo es cuando nosotros vamos por la calle y nos preguntan la hora. Vamos por la calle caminando, una persona nos dice disculpe qué hora es y nosotros miramos nuestro reloj y decimos son las 3. Hacemos 20 pasos y pasan menos de 10 segundos y otra persona también nos pregunta la hora y nosotros ya no volvemos a mirar el reloj, simplemente le contestamos ya son las 3. De la misma manera funciona el caché. La primera vez que se realiza la pregunta o la request en este caso, el servicio de caché va a consultarlo al servidor, pero ya la segunda vez ya va a contar con esa información, por lo tanto no va a necesitar hacer una consulta al servidor y directamente nos va a devolver esa información directo desde la memoria del caché. Por ejemplo, también podríamos hacer una consulta que no está guardada en el caché y esa respuesta se guarda en caché. Y si otra persona, como pueden ver acá en el paso 2,
realiza la misma request, va a responderle con la misma response que nosotros generamos en la primera vez que se realizó esa consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que el proxy de caché siempre va a revisar si tiene información sobre esa consulta en su memoria. Si no la tiene, la va a consultar al server y una vez la tenga va a considerar las reglas y va a decir: ¿esta información debo almacenarla o no? Si se trata de un archivo estático, probablemente por la configuración que tenga va a almacenar eso en su memoria, y la segunda vez que consulte esa request la misma persona o cualquier otra persona en internet va a devolver la response que tiene almacenada y no va a ir a consultar nuevamente al servidor de backend. ¿Qué tipo de contenido es el que guarda el caché proxy? Cualquier tipo de contenido que pueda ser del tipo estático. Estas son las extensiones por default o por defecto que almacena en caché Cloudflare. Observen que hay extensiones como CSS o extensiones como JS, JavaScript, que este mecanismo de caché, por su configuración por defecto, va a considerar que son archivos estáticos, por lo tanto los va a guardar en caché, y cualquier persona que consulte esa URL va a recibir la response ya almacenada en caché, que le va a mostrar esta primer solicitud a estos archivos estáticos que se hizo al server. Una explotación básica de Web Cache Deception puede suceder de la siguiente forma. Contamos en un sitio web con un apartado de Profile en el que se guarda información sensible, o mejor dicho, se muestra información sensible como el email, el nombre, el teléfono y otros datos que no deberían ser divulgados en internet. Si logramos que esta misma request, que va también hacia el path profile y muestra también esa información en el navegador, se le agrega barra un string, en este caso de ejemplo hemos puesto wcd de Web Cache Deception .css, el proxy de caché podría interpretar que se trata de un archivo estático. Entonces el navegador nos mostraría la información que se encuentra en profile y devolvería eso en la response. Cuando llega y está pasando por el caché proxy, el caché proxy va a interpretar que esto se trata de un archivo estático, por lo tanto lo va a guardar, y en la siguiente request que se haga a este path va a devolver la información de profile de ese usuario que hizo la primera consulta hacia este path. Vamos a observarlo en un ejemplo para que nos quede más claro. Aquí estamos en el primer laboratorio de Web Cache Deception de Portsweaver. Vamos a activar el proxy. Por aquí van a pasar todas las requests. Vamos a iniciarlo. Bien, ya inició. Tenemos una cuenta. Vamos a loguearnos con esa cuenta. Inner Peter, como siempre. Y en este caso estamos en barra My Account y nos muestra información sensible, que en este caso es la API Key. Entonces nosotros podemos ir a observar en Board Suite cuál es la respuesta en esta petición para entender cómo está funcionando el proxy de caché. Observemos que aquí está la request y aquí está su response. No vemos información de caché en el header de la response. Vamos a enviar esto a repeater y vamos a probar con el ejemplo que vimos anteriormente, que es barra cachedeception.css, y veremos qué sucede. Observen que acá nos ha dado información sobre cómo está funcionando el mecanismo de caché. El ex cache miss significa que no contaba con esta información en el proxy de caché, por lo tanto lo consultó al backend, y age es hace cuánto tiempo en segundos se encuentra esta información guardada en el proxy de caché. Si la volvemos a enviar, observen qué sucede. Vuelve a decirnos lo mismo, probablemente porque en este laboratorio no se guarda más de 30 segundos en caché, pero si volvemos a mandar, observen que ahora dice hit, quiere decir que lo trajo. Este hit nos indica que lo trajo del proxy de caché y no del backend server, y hace 9 segundos que se encuentra guardado en el proxy de caché. Volvemos a mandar y ya va 26 segundos.
En este caso, como es un laboratorio, solo se guarda 30 segundos, pero en sitios web reales probablemente se guarde días, a veces son 24 horas, a veces son días, a veces son meses. Eso dependerá de cada configuración del proxy de cacheo. Y en este caso, aquí, como les había comentado anteriormente, tenemos la API key, que es información sensible que se está guardando en caché. Entonces, nosotros como atacantes o como hunters, ¿qué debemos demostrar? Debemos demostrar que si enviamos esta URL, es esta. Observen que a my account le agregué, esto es muy importante, le agregué un string.css y está guardando en caché justamente esto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros le enviamos este link malicioso a una víctima, la víctima ingresa, nosotros vamos a tener 30 segundos después de que la víctima hizo clic en esta URL, en este link, para ingresar al mismo link y obtener su clave de API, su API key. ¿Por qué? Porque va a quedar almacenada en el proxy de caché. Y entonces podemos consultarla con este path. Lo que no probamos es si funciona con JS. Tal vez también funcione con JS. Vamos a hacer la prueba. También funciona con JS. Probablemente este servicio, este proxy de caché, tenga configurado varios archivos estáticos y lo único que haga es revisar la ruta y si encuentra una extensión de archivo estático, ya va a considerar que se trata de un archivo que puede ser consultado por cualquier persona en internet y por lo tanto lo va a guardar en su memoria de caché. Cuando cualquier persona en internet visite esta URL, se va a encontrar con la información sensible, en este caso es la API key del usuario winner. Y ahora, ¿cómo lo explotamos en el laboratorio? Vamos a hacer la explotación en laboratorio. Para explotarlo dentro del laboratorio tenemos que hacer lo siguiente. Vamos al servidor que nos proporciona por Swigger para la explotación y aquí en el body nosotros vamos a cargar un payload en un script, que ese payload va a ser un document.location a la URL de nuestro laboratorio, que es esta, pero tenemos que agregar el barra webcachedeception.css. No, esto quedó mal. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá en este script? Lo que vamos a hacer es que la víctima lo visite. ¿Por qué? Porque para demostrar que resolvimos el laboratorio, Swigger hace una simulación de que le envía este link a la víctima y la víctima entra y nosotros tenemos que esperar a que entre y entonces inmediatamente ingresar a la URL para poder robar su API key. En este caso ya lo tenemos preparado, le vamos a dar en guardar. Vamos a abrir los logs y una vez tenemos abiertos los logs, recién vamos a enviar el exploit a la víctima. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, solo se encuentra guardado en caché por 30 segundos. Por lo tanto, tenemos que ingresar inmediatamente para no perdérnoslo. Así que vamos a enviarlo. Y aquí vamos a ver cuando ingrese la víctima. Y una vez ingresa, inmediatamente nosotros podemos ingresar. Observen que ya ingresó. Entonces nosotros también ingresamos. Exception.css. Y nos devuelve efectivamente la API key de Carlos, que es la víctima. Así que vamos a enviar la solución. Aceptamos y logramos el primer laboratorio. Tengan en cuenta que para explotar esta manera sencilla deben darse dos condiciones. La primera condición es que siempre te devuelva los datos, aunque pongas cualquier otro string luego del path que corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que se resuelva el path desde el servidor, aunque agregues algo, en este caso barra, un string
y algún tipo de extensión de archivo estático. En mi experiencia en sitios web creados en PHP he logrado esto sin dificultad, es decir que resuelve igualmente este path hasta acá, aunque se le agregue más datos a la ruta. Esa es la primera condición, que aunque le agregues algo más al path, lo resuelva el backend. Y la otra es que el proxy de caché guarde ciertas extensiones como archivos estáticos y los devuelva a cualquier persona. Para ello hay que realizar pruebas. Si está en Cloudflare, se pueden utilizar como prueba todos esos archivos estáticos que vimos anteriormente, o bien si no sabemos cuál es el proxy de cacheo que está utilizando, podemos con herramientas identificarlo, y si no lo identificamos podemos hacer prueba y error hasta encontrar algún archivo que sí lo considere que se guarda en caché y explotarlo. Otro dato a tener en cuenta es que no siempre obtenemos este tipo de respuestas tan transparentes. A veces no nos aparece un Xcache o un age. Entonces, cuando no tenemos este tipo de datos, lo que nos conviene hacer es abrir otro navegador que no tenga iniciada la sesión o que tenga la sesión iniciada con otro usuario e intentar ver si se guardó efectivamente esa URL en la clave de caché de ese proxy de cacheo. ¿Por qué? Porque a veces no nos devuelve información tan transparente. Entonces, para saber si efectivamente se almacenó en caché, tenemos que hacer prueba y error y consultarlo en otro navegador donde no tengamos la sesión iniciada o no tengamos la sesión iniciada con el mismo usuario. Finalizamos el primer laboratorio de Portswigger. Sin embargo, antes de continuar, haremos un repaso de lo que fue necesario para explotar dicho laboratorio. En principio, necesitamos de dos requisitos. El primero es que responda con información sensible, aunque se agreguen secciones al path. Como bien lo notamos en la resolución del laboratorio, el path era myAccount, pero sin embargo cuando le agregábamos algún string arbitrario, como fue el caso wcd, obteníamos la misma información. Luego engañamos al proxy de caché para que almacene los datos que no son archivos estáticos como estáticos. En este caso agregamos a esa ruta arbitraria una extensión que encontramos maneja como archivo estático, que fue .css, y luego enviamos ese link a la víctima, es decir, la víctima recibió el link malicioso, hizo la solicitud al servidor, primero pasó por el proxy de caché, luego fue enviada al servidor, el servidor respondió, el proxy de caché entendió que se trataba de un archivo estático porque contaba con una extensión .css y respondió a la víctima. Luego nosotros como atacantes accedimos al mismo path y el proxy de caché ya no le preguntó al servidor, sino que nos contestó inmediatamente con la API key de la víctima que había sido almacenada en caché. Por lo que logramos nuestro primer ataque de Web Cache Deception o ataque de engaño de web caché. Continuemos. ¿Qué hacer si al agregar un string arbitrario no responde, como fue el caso que agregamos /wcd? Bien, los delimitadores de path llegan al rescate. Algunos delimitadores pueden ayudarnos a lograr que nos devuelva la información cuando no lo hace directamente. Los más conocidos delimitadores en las URLs son el signo de pregunta y también el punto y coma o semicolon, entre muchos más que vamos a observar inmediatamente cuando vayamos a resolver el segundo laboratorio de Portswigger, que justamente se trata de ayudarnos con los delimitadores para lograr el ataque de Web Cache Deception. Vamos a ello. Aquí estamos en el siguiente laboratorio, vamos a acceder a él. Mientras se carga me tomo un rico mate. ¿De qué se trata este laboratorio? Dice que para resolverlo tenemos que conseguir la API key del usuario Carlos. En este sentido es similar al laboratorio anterior. Vamos a loguearnos con nuestras credenciales y también observen que nos provee de una lista de posibles caracteres delimitadores para ayudarnos a resolver este laboratorio. Vamos a abrir esta lista y observen que cuenta con varios delimitadores que según la tecnología del servidor pueden funcionar o no. Como les comenté anteriormente, uno de los más comunes es el signo de pregunta. Y aquí verán también que están los URL encode de cada uno de estos caracteres también, porque a veces puede funcionar el mismo carácter encodeado y sin encodear no funciona. Por lo tanto, en este caso se tienen en cuenta
ambos, caracteres sin encodiar y caracteres encodeados en URL encode. Bien, ya cargó el laboratorio, vamos a ingresar con nuestra clave. Ya sabemos que es winner y la clave es Peter, como siempre en Portswigger. Ingresamos y tenemos nuestra API key. Y nosotros tenemos que obtener la API key de Carlos. Vamos a activar el proxy para continuar, pursuit, y vamos a hacer la misma petición a ver qué sucede. Vamos al proxy. Aquí está, esta es la de recién, y nos devuelve, como bien vimos, la API key nuestra, de nuestro usuario. Vamos a enviar la request a repeater, la vamos a enviar nuevamente a repeater. Observen que no hay datos de cómo estaba manejando el caché, y si agregamos un string arbitrario, vamos a ver si nos responde también. Y en este caso no nos responde. Bien, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar la lista que ya nos proporcionó Portswigger. Les recomiendo que si van a comenzar a buscar vulnerabilidades de este tipo, tengan su lista armada. Tal vez pueden hacer una lista más extensa, además de estos caracteres. En este caso vamos a utilizar solo estos. Los copiamos. Volvemos a Board. Enviamos esta request a intruder. En intruder vamos a seleccionar la barra antes de nuestro string arbitrario y aquí vamos a pegar la lista de posibles caracteres delimitadores que nos proporcionó Portswigger. Un punto a tener en cuenta es que por defecto intruder trata de encodear ciertos caracteres. Lo que tenemos que hacer es destildar esto porque nosotros ya contamos con los caracteres tanto sin encodear como encodeados. Por lo tanto, no queremos que realice un URL encode automático de ciertos caracteres. Y comenzamos el ataque. Mientras espero me tomo un mate. Hasta ahora todos 404. Y encontramos por fin un 200. Y otro 200. Observen que encontramos dos 200. Uno con el semicolon, es decir, con el punto y coma. Y otro con el signo de interrogación. Vamos a enviar ambos a repeater. Observemos si hubo algún otro hallazgo. Ahora no, y comenzaron los caracteres encodeados, pero como ya tenemos dos opciones, vamos a pausar el ataque y vamos a continuar. Bien, contamos con... Nos envió el de signo de interrogación. Vamos a enviar, aquí está. Vamos a enviarlo a repeater. Ahora sí. Contamos con dos opciones, una de signo de interrogación. Y ahora observamos que sí nos devuelve. Y por otro lado, también contamos con punto y coma o semicolon. Y también nos responde con un 200. Es decir, detectamos dos delimitadores que pueden servirnos para forjar nuestro ataque. Tampoco nos responden con información sobre el caché. Vamos a comenzar intentando con el signo de interrogación. ¿Qué sucede si, al igual que antes, ahora que logramos que este símbolo funcione como delimitador, qué sucede si agregamos un punto, al igual que hicimos en el ataque anterior, CSS? ¿Por qué necesitamos en este caso el delimitador? Porque el servidor está tratando de resolver toda la ruta, no como en el ejemplo anterior, donde solo resolvía hasta acá y no importaba lo que venga después. Ahora sí lo está haciendo y entonces tenemos que tratar de engañar al servidor para que nos devuelva la información, cosa que ya logramos, pero también tenemos que engañar al proxy con un punto y alguna opción de archivo estático. Vemos qué sucede con el delimitador signo de pregunta y el archivo estático CSS. Observen que en este caso tampoco devuelve información de caché. Tengan en cuenta, como comenté antes, que
Tal vez sí se esté guardando en caché y para eso tenemos que ver en otro navegador si nos devuelve la información o no, más allá de lo que tenga el response header. En este caso, como son laboratorios sencillos para aprender, sí nos va a devolver la información. Por lo tanto, yo espero que acá aparezca un xcache y un age que nos dé información sobre el estado de esta petición en el cache proxy. CSS no funcionó, vamos a ir con el buen.js. Tampoco, tal vez no funciona con el signo de interrogación. Vamos a intentar con punto y coma. ¿Qué sucede si ponemos CSS aquí? Y en este caso sí funcionó. Observen que de dos opciones, una no funcionó. Ustedes dirán, pero ¿cómo buscas? ¿Probás CSS? ¿Probás JS? ¿Probás .ico? ¿Probás .jpg? A veces lo pruebo manualmente y otras veces también utilizo intruder, al igual como busqué el delimitador, busco alguna extensión. Ustedes pueden hacerse la lista de extensiones que vimos anteriormente de Cloudflare e investigar o buscar ya una lista armada donde algún investigador haya reunido todos los archivos estáticos que ha conseguido utilizar para este tipo de ataque. Aquí ya lo logramos. Observen que volvemos a enviarla. Bueno, pasaron más de 30 segundos. Recuerden que el caché en este caso solo se guarda 30 segundos. Si lo mandamos inmediatamente hace 8 segundos que está guardado y ya nos responde el xcache hit, que nos da cuenta que nos está respondiendo el proxy de caché y no el server. Entonces vamos a forjar el ataque con esta URL. Vamos a copiar la URL y nos vamos a ir al laboratorio. Nuevamente vamos a entrar acá. Y acá vamos a hacer el simulacro de que la víctima entra a nuestro link malicioso. Para eso vamos a hacer un script sencillo con document.location es igual, entre comillas. No, olvidé que había copiado la URL. Vamos a copiarlo otra vez. Entre comillas, pongo la URL y ya cuento con mi ataque. Como hicimos antes, lo guardamos, pero antes de enviarlo a la víctima vamos a acceder al log para que apenas lo veamos acá, vayamos al navegador y podamos robarnos la info. Vamos a volver al laboratorio también, a mi cuenta, y acá lo único que tengo que hacer luego es entrar acá. Entonces lo vamos a tener preparado. Y acá vamos a tener que ver username is Carlos y obviamente la API key de Carlos. Vamos al servidor y ahora que ya tenemos abierto el log, vamos a entregarle nuestro exploit a la víctima. Entregado, aquí tenemos que ver, ya entró, perfecto. Volvemos acá y cargamos y efectivamente tenemos la información de Carlos y vamos a resolver este laboratorio con la API key de Carlos. Finalizado el segundo laboratorio de Portswigger. Hemos finalizado el segundo laboratorio de Web Cache Deception de Portswigger y antes de continuar me gustaría introducir un concepto. Luego de que ya hemos realizado prácticas de este ataque, será más sencillo de comprender. Me refiero al cache key o cache key. La cache key es utilizada por el cache proxy para identificar las requests. ¿Cómo funciona? Cuando hacemos una request, el cache proxy va a revisar en su tabla si ya cuenta con una cache key para esa respuesta. Si cuenta con una cache key, la va a devolver, es decir, va a responder inmediatamente. De lo contrario, es decir, que si no cuenta con una cache key para esa request, va a preguntarle al servidor, el servidor le va a responder e inmediatamente el cache proxy, si corresponde con su configuración, va a guardar esa response con un cache key determinado y la siguiente vez que se realice esa misma request ya va a encontrar esa cache key que corresponde e inmediatamente va a responder desde su memoria y no va a consultar al server. Observen que aquí tenemos dos get requests que son las que usamos en el laboratorio anterior. En ambas nos respondió lo mismo porque en este caso hemos podido identificar que la cache key
se construía en base al host y en base al path, es decir, lo que contamos aquí y con lo que contamos aquí. No tuvo en cuenta la cookie porque la cookie era diferente, si no nos hubiese dado una respuesta distinta. Entonces el cache key de este último laboratorio se conformó por lo siguiente: el host y la ruta. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque en determinadas ocasiones tenemos que comprender cómo está funcionando el cache key. No siempre funciona con el host y la ruta. A veces tiene otro header en cuenta, sobre todo para tenerlo en consideración en ataques que tal vez podremos ver más adelante, como web cache poisoning. Estos son algunos tips and tricks que he descubierto y gracias a ellos he podido encontrar web cache deception en algunos programas de Bug Bounty. El primero es: si responde 404 como status code y se guarda en caché, revisa si en el código hay datos sensibles. A veces en el navegador vemos solamente que dice 404 not found, pero si no revisamos el código nos podemos estar perdiendo a veces información sensible que se está guardando en caché, que puede ser accedido desde otro lugar, y si no revisamos el código no nos enteramos. Así que recuerden, si les da 404 y se está almacenando en caché, revisen si hay datos sensibles en el código, aunque en el navegador no se vean. El segundo: si redirecciona automáticamente, revisa en burp si antes de la redirección carga la response desde el caché proxy. ¿Qué quiere decir esto? A veces, por determinadas cuestiones de la sesión, se redirige para que hagas un login. Y a veces, antes de realizar esa redirección para el login, la respuesta contiene la información sensible que está en caché, pero también sigue determinadas reglas que hacen que te redireccione inmediatamente. Entonces es bueno revisar la primer response que nos da en el proxy, el bar suite, y ver si realmente no hay información sensible allí. Y la tercera, si la response no contiene headers de caché, por ejemplo xcache o age, revisa quitando las cookies de sesión o con otras cookies de sesión en la request, porque a veces, aunque no responda con headers que den información de que está siendo guardado en caché, puede guardarlo igual. Entonces, ¿cómo lo revisamos? Quitando las cookies de sesión, a ver si nos devuelve la información sensible, o probando con otras cookies de sesión y viendo si nos trae la información sensible de la primera sesión consultada. Otra cuestión a tener en cuenta, que no lo anoté pero es algo a revisar antes de reportar, es si realmente tenemos acceso a el caché desde otro dispositivo, porque a veces los mecanismos de caché guardan la IP y la IP es parte de la caché key. Entonces, si desde cualquier dispositivo de nuestra red consultamos, la IP pública va a ser la misma, por lo tanto nos va a devolver esa response cacheada. Por eso tenemos que usar alguna VPN para cambiar nuestra IP y revisar si realmente esto está funcionando. Puede ser que algún triager te consulte esto o puede ser que no, pero tenedlo en cuenta. Dicho esto, los siguientes ataques para resolver los laboratorios de Pursuer necesitan de su conocimiento de Path Normalization, porque para resolverlos hay que entender cómo funciona esto. En principio, corroborar qué ruta por defecto se guarda en caché. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a poder usar simplemente de archivos con alguna extensión considerada estática para el caché proxy. Por lo tanto, a veces vamos a tener que valernos de otras configuraciones para el ataque, como puede ser que el proxy de caché tenga configurado que solo va a almacenar información en caché cuando se trate de una ruta, como podría ser la ruta static o la ruta resources. Para ello, ustedes tienen que observar cómo funciona su objetivo y ver si realmente solo está guardando en caché solo por el path, sin importar tal vez la extensión del archivo, o sí, porque puede tener dos reglas. Puede tener la regla de que el archivo sea de determinada extensión, por ejemplo CSS, pero que además esté siempre en el directorio static, o tal vez tenga solo la regla de que solo esté en el directorio static. Y eso lo sabemos realizando prueba y error. Una vez que identificamos cuál es el directorio o el path en el que siempre el caché proxy almacena información, podemos realizar un path traversal para engañar al caché, de modo que almacene información sensible en el path configurado como ruta de archivos estáticos, como por ejemplo utilizar ../, y que el servidor nos devuelva la info de my account, pero que el
cache proxy estime que se trata de la ruta static, por lo tanto lo guarde en caché, o viceversa. Tengan en cuenta que a veces hay que encodear estos caracteres, al igual como observamos con los archivos de extensiones estáticas. Me gustaría que los siguientes laboratorios los resuelvan por su cuenta o intentan resolverlos por su cuenta, y en caso de tener alguna dificultad pueden contactarme. En la descripción del video van a encontrar mi Telegram, también mi handle de ex Twitter, donde también me pueden hacer consultas, tal vez debatir algunas cuestiones en comunidad. Fue un placer, muchas gracias, gracias Backroad, y nos vemos en el siguiente video.